Ya el 20 de mayo del 2018 demostramos que para farsas no nos vamos a prestar. Porque el líder con el mayor nivel de respaldo popular hoy es Juan Guaidó. Un país secuestrado no se puede resolver su problema con elecciones. Viernes 8 de noviembre y les presentamos las informaciones más destacadas de esta semana. Esta semana la Asamblea Nacional fue epicentro de la escogencia del comité preliminar para conformar el grupo compuesto por legisladores y sociedad civil en cuyos hombros recaerá la responsabilidad de renovar el Consejo Nacional Electoral. Por la cuota que les corresponde al Poder Legislativo fueron seleccionados los diputados Luis Aquiles Moreno, Ángel Medina, Piero Marún, Olivia Lozano, Stalin González y Franklin Duarte, en representación de la bancada Venezuela Unida, mientras que por el PSUV quedaron Williams Hill, Nosliu Rodríguez y Jesús Montilla. Previo a esta designación, el presidente encargado de la República y jefe del Capitolio, Juan Guaidó, reiteró que no se prestarán para farsas electorales. El problema que sufre Venezuela no fue por haber elegido una Asamblea Nacional transparente que tenía los 2/3 partes del país, por el desconocimiento de la Constitución, por el secuestro de los poderes públicos, por haberse robado una elección presidencial. Ya el 20 de mayo del 2018 demostramos que para farsas no nos vamos a prestar. A ningún tipo de acto írrito nos vamos a prestar que no oriente una solución real al conflicto que vive Venezuela. Es un absurdo, no solamente dentro de la oposición, dentro del mundo. En nombre del oficialismo, el constituyente Francisco Torrealba, al anunciar la incorporación de los rojos al comité, dejó claro que esperaban que la Asamblea Nacional Constituyente forme parte de la escogencia del nuevo ente comicial, lo que es violatorio del texto constitucional vigente. Hemos decidido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral. Solicitamos a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente que active los mecanismos conducentes a la renovación del poder electoral. Por su parte, el diputado Omar González subrayó que la fracción 16 de julio se abstuvo de votar, haciendo alusión a pactos entre gobierno y oposición que traducirían la renovación del organismo en repartos de cuotas partidistas. La negociación es la trampa para hacer elecciones en dictadura, advirtió el parlamentario. Nosotros no estamos participando porque no estamos de acuerdo en la forma como se está escogiendo el sistema. Nosotros hemos propuesto el nuevo Consejo Nacional Electoral en los términos que exige el pueblo venezolano, pero no así, no negociado, y ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos los miembros de la fracción, que no sea esto un reparto de cuotas, tantos para la dictadura, tantos para tal partido, tantos para... A eso nos oponemos. Cambiamos de tema. Esta semana estuvo de visita en Venezuela Mark Andrew Lowcock, secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, quien se reunió con el oficialismo, la oposición y la sociedad civil. Durante mi primera visita en Venezuela he visto cómo las mujeres, los hombres, los niños y las niñas comunes se enfrentan cada día a retos abrumadores para sobrevivir. La situación continúa deteriorándose, aseguró tras culminar una apretada agenda en Caracas. El economista y analista político Luis Vicente León, en su espacio LBL Online, confirmó que la popularidad de Juan Guaidó supera 40% de aceptación. Según el presidente de Data Analysis, el jefe de la transición venezolana lo siguen Leopoldo López y en el tercer lugar María Corina Machado y Enrique Capriles. La última elección la ganaba Leopoldo. Estoy diciendo que Leopoldo López en las encuestas era el líder opositor con más respaldo popular. No es el caso hoy, por cierto, porque el líder con el mayor nivel de respaldo popular hoy es Juan Guaidó. Sigue siendo además no solamente el líder con el mayor nivel de respaldo popular, alrededor del 40% de respaldo, sino que además es el líder en total más popular del país. Por cierto, con menos popularidad que la que tenía a inicios de este año, donde llegó a tener 61% de popularidad, pero todavía siendo el líder más popular del país, entre chavismo, oposición, independientes, etc. Esa es la realidad hoy. El segundo líder hoy es Leopoldo López.
por cierto, con una popularidad importante, también superior al 30%. El tercero, básicamente es en una posición cercana, en la tercera posición se comparte entre María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky, que son dos líderes que comparten esa tercera posición. Enrique Salas Romer, político venezolano y autor del libro El futuro tiene su historia, en exclusiva para En pocas palabras, aseguró que sería absurdo culpar a Nicolás Maduro, líder del oficialismo, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues detrás de todo esto hay un imperio invisible que construyó Fidel Castro en alianza estratégica con Rusia, China, Irán y el narcotráfico. Confesó que de haber ganado las elecciones presidenciales de 1998, en las que se enfrentó a Hugo Chávez, hubiese sido un periodo muy duro para el país. Sin Cuba, sin presiones sobre Cuba, directamente sobre Cuba, como responsable de todo lo que acontece, no solamente en Venezuela, sino en otras partes, sin la colaboración de Cuba, es muy difícil avanzar en el proceso. Por eso insisto en que Venezuela no puede resolver, país secuestrado no se puede resolver su problema con elecciones además controladas en gran medida por aquel que está usurpado el poder. Lo que está usurpado en Venezuela es la soberanía del país, no es el poder, es la soberanía. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República es un agente de Cuba. El diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, José Guerra, advirtió que un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares buscan tratar de comprar a los parlamentarios de la oposición para que así el bloque de la Alternativa Democrática pierda la mayoría calificada. En referencia a lo que denominó como la Operación Maletín Verde, el economista y dirigente político sostuvo que entre dichos operadores está un traficante de bolsas CLAP y un exgobernador. José Gregorio Hernández cada vez más cerca de los altares. Así lo aseveró Baltasar Cardenal Porras, administrador apostólico de Caracas, en una rueda de prensa donde además se refirió al Sínodo de la Amazonía y habló sobre su reciente designación por parte del Papa Francisco como integrante del Consejo Pontificio de la Cultura. Benepress estuvo allí. Veamos los pormenores. Hay una buena noticia inicial y es que ya ha pasado el primero y el segundo examen, pues el presunto milagro. Con estos dos exámenes médicos aprobados, solo es necesaria la experticia por la Comisión Completa de Médicos. Y una vez que sea aprobado, iría a la Comisión de Teólogos y de Cardenales del Vaticano para que sea firmada la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Dios mediante, pues podamos tener ese regalo del Papa Francisco. Por su parte, los resultados del Sínodo de la Amazonía arrojaron las diferentes dificultades que están comprometiendo a la fauna y a la vegetación del sector, por lo que el cardenal exhortó a cambiar el modelo de extracción de minerales. Nosotros vivimos y tenemos una economía que depende fundamentalmente de los hidrocarburos y precisamente de la explotación que lamentablemente se está haciendo de forma irracional en el arco minero. Y la conciencia que va creciendo es que no puede ser así. Baltasar Porras recientemente fue elegido miembro del Consejo Pontificio de la Cultura por parte del Papa Francisco. En el caso venezolano vemos que el mayor patrimonio que podemos mostrar de los siglos pasados y aún de tiempos recientes es el patrimonio religioso. A propósito de su nombramiento como parte del Dicaterio de la Cultura desde el Vaticano, el cardenal señaló que esta organización es muy importante, ya que trata de englobar la cultura con la fe cristiana. Desde Caracas, Venezuela, para la agencia de noticias Benepress, Frank Thomas. Nicolás Maduro, líder del oficialismo, informó este miércoles que todos los trámites que se ejecuten por medio del SAIME serán cobrados en petros, criptomoneda impulsada por el Estado. Explicó que esta medida también será aplicada para los ciudadanos que se encuentran en el exterior y deban hacer dichas solicitudes. Todos los servicios en el exterior y en Venezuela de apostilla lo haremos en petros a partir de ahora. También los pasaportes, las concesiones de visas, todo el servicio exterior en petros, destacó.
De igual manera, ordenó al SAREN poner en marcha todas sus oficinas para que la compra y venta de diferentes inmuebles también se realicen por medio de la moneda virtual. El constituyente Ramón Lobo, en exclusiva para Venepress, manifestó que las empresas mixtas, unión de compañías extranjeras con PDVSA, son las únicas que están produciendo en territorio venezolano. El también expresidente del Banco Central de Venezuela justificó nuevamente la situación económica del país con ataques y sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño. Usted conoce los numeritos de la economía venezolana y usted sabe que antes de las sanciones a PDVSA, que es la que afecta al país, porque las sanciones individuales, que son las otras que se han colocado, afectan a las personas de manera individual, a las personas del régimen de Nicolás Maduro, que han sido señaladas con estas sanciones. Pero ciertamente las sanciones a PDVSA, por supuesto que nos afectan a todos. Ahora, usted conoce bien los números económicos en el país. Usted sabe que antes de las sanciones de PDVSA, la economía venezolana era una economía muy volátil, con una inflación desmedida. Usted sabe que es así, ¿o no? Mira, nosotros tenemos que ubicar en dos momentos el ataque del gobierno estadounidense. Una agresión encubierta antes del año 2014, encubierta. Yo te puedo señalar, por ejemplo, que a partir del año 2007 se comienza con todo el juego con las tasas de cambio guarinderas y a su vez se utiliza las agencias calificadoras para disminuir el valor de los bonos venezolanos, que por consiguiente aumentaba el nivel riesgo país. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso genera un encarecimiento en el acceso a los recursos financieros internacionales, pero a su vez comienza a generarse todas unas acciones que evitan el préstamo por parte de organismos internacionales, bien sea de carácter público o de carácter multilateral, y particularmente la industria petrolera es una industria que requiere de financiamiento permanente, no solamente en el gobierno nuestro, sino así de manera constante, y esa es la operatividad. Entonces ahí ya había una acción encubierta, y lo que ha venido con las sanciones o con las órdenes ejecutivas que ha implementado el gobierno estadounidense es formalizando algo que vienen haciendo de hace tiempo atrás. Y efectivamente teníamos números que no son los más adecuados de la economía nacional en los 2-3 últimos años, y es parte de las heridas que ha generado todas esas órdenes ejecutivas en torno o en contra de la familia venezolana. Según el informe Perfil 21, Servicio de Análisis del Entorno de la firma Consultores 21, correspondiente al tercer trimestre del 2019, entre julio y septiembre de este año, 35% de los venezolanos sí hicieron operaciones en dólares, frente a 64% que no lo ha hecho. De acuerdo a este análisis, en Zulia con 54%, Occidente con 43% y Caracas con 40% fueron las zonas del país donde más circularon las divisas extranjeras. El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó esta semana a otros 5 funcionarios vinculados con el régimen de Nicolás Maduro. Entre los sancionados se encuentran quienes han cometido violencia contra manifestantes y aquellos que continúan beneficiándose del gobierno usurpador. Néstor Blanco, Carlos Calderón, Pedro Carreño, Remigio Ceballos y José Ornelas Ferreira fueron los oficialistas sobre los que recayó la medida del organismo norteamericano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó de la creciente presencia en Venezuela de la guerrilla colombiana denominada Ejército de Liberación Nacional, a la vez que acusó a Caracas de ofrecer un ambiente permisivo para las FARC y seguidores de la organización chií libanesa Hezbollah. Las fronteras del país ofrecen un ambiente permisivo con grupos terroristas conocidos, individuos vinculados a disidentes de las FARC y el ELN, así como seguidores o simpatizantes de Hezbollah estaban presentes en el país, señaló el informe anual sobre el terrorismo en el mundo del Departamento de Estado. Una página web anónima publicó una serie de chats y audios que se atribuyen a un celular perdido del expresidente panameño
Juan Carlos Varela, y entre las que destacan las comunicaciones que presuntamente habría tenido el exmandatario con funcionarios venezolanos de la administración de Nicolás Maduro, además del ex jefe de Odebrecht en Panamá, miembros de su gabinete, otras figuras de la política, directores de medios y empresarios. Entre las conversaciones destacan la mantenida con Jorge Arriaza, quien invita en reiteradas ocasiones a dialogar y encontrarse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya cortesía nunca es contestada con claridad por parte de Varela. Cada invitación venezolana es precedida por un reclamo del canciller sobre las declaraciones de Varela en contra del régimen y la injusticia social en Venezuela. Fuentes extraoficiales aseguraban que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, había sido internado en el Hospital de Clínicas Caracas la mañana de este domingo tras recibir un infarto. Sin embargo, el periodista Nelson Bocaranda aclaró el hecho indicando que le practicaron un cateterismo y se encuentra fuera de peligro. Moreno, de 53 años, fue funcionario de la DICIP, actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En 1987 fue acusado por un homicidio en Ciudad Bolívar, saliendo en libertad 2 años después. Actualmente está al frente del Supremo de Venezuela y está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea. Continuamos con sucesos. El abogado defensor en el caso Ángela Aguirre, Joel García, dijo en exclusiva para Venepress que no tienen dudas que la joven fue asesinada, ya que a su juicio la versión de la caída de la lancha es inverosímil, porque denotaría desidia al negarse a salvarla. Ahora, doctor, ¿la muchacha muere por inmersión o muere por algún golpe, alguna otra situación? Bueno, si te digo de la primera autopsia, la que se realiza el mismo día que se rescata el cadáver, dice que hay traumatismo craneoencefálico, hay lesiones y también hay inmersión, ¿ok? Hay asfixia mecánica por inmersión, porque lo que eso denota es que hubo golpes antes de caer a las aguas, pues. Sí. O sea, que cayó viva, por decirte algo. El ministro de Interior de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, anunció que el autor material del crimen del concejal de Petare, Edmundo Pipo Rada, es Anderson Miguel Dávila Machado, actual pareja de Tibisay Vilera, una mujer con la que habría estado involucrado sentimentalmente el dirigente político asesinado. Reverol señaló que Vilera confesó el crimen de Dávila durante una entrevista con los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y detalló que el concejal de Sucre habría sido asesinado en su casa. Esta semana arrancó en Venezuela la temporada 2019-2020 del béisbol profesional, una campaña que no ha generado tantas expectativas como las anteriores, debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el gabinete de Nicolás Maduro, que colateralmente afectan a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cientos de jugadores venezolanos e importados no podrán participar en la temporada criolla porque dependen de la Major League Baseball, asociación que se rige bajo las leyes del gobierno estadounidense. Antes de finalizar esta emisión, queremos invitarlos a leer el destacado Cómo se construye un fake news en Venezuela, trabajo donde explicamos paso a paso el uso de mensajes tergiversados para afectar al presidente de la transición venezolana. Todos hemos sido víctimas de la desinformación o información falsa hoy en día. Algunos lo llamamos coloquialmente chisme. En opinión pública ahora lo llaman fake news. Pero el objetivo es siempre perjudicar, y usualmente con intereses oscuros. En mi caso, es obvio quién quiere perjudicar este proceso, la dictadura. Y en segunda instancia, quienes se benefician de la desesperanza o la duda. Para nadie es un secreto que las noticias falsas pueden correr hasta 1000 veces más que las verdaderas. Por eso nuestra labor es y será siempre combatir la mentira. Aquí les pongo un ejemplo sencillo. Gracias a un ciudadano que alertó en redes sociales, pudimos entender el origen de la mentira y cómo buscan generar duda. Por ejemplo, posicionaron en la etiqueta Guaidó se escapó. Un supuesto tuitero ultra opositor da detalles al día siguiente de un viaje a Cuba cuando posicionan la etiqueta. Y algunos de buena intención
para ser contralores sociales, comparten la información para salir de dudas. Y resulta que el chisme lo arma el gobierno con sus cuentas falsas, robots y desinformación. Pero es tan compleja la situación que hasta un par de medios muy serios caen en este tipo de falsas noticias. Por eso, siempre verifica la fuente de información. Comparte solo las noticias verificadas y pilas. Nada de mandarlo al grupo de la familia para ver si es cierto, porque esparces más la noticia falsa del grupito de WhatsApp de la casa. Y si eres influencer, tienes muchos seguidores, tienes mucha más responsabilidad. Pero sabemos que contamos contigo para sacar a Venezuela adelante. Juntos fortalezcamos la verdad. Juntos podemos vencer la maldad. Seguimos adelante. Vamos a vencer con la verdad. Desde Venepress reiteramos nuestras disculpas por la equivocación cometida en redes sociales y que afectó la imagen del gobierno encargado. Ahora nos vamos a lo más viral de la semana y se trata de la venezolana Deina Castellanos, que resultó electa como la mejor mediocampista y delantera de la temporada 2019 en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Recuerde que somos Venepress en todas nuestras plataformas digitales. Quien los acompañó en esta emisión, Frank Thomas, y nos vemos en una próxima oportunidad.